Dios versus lógica. Creer en Dios no es lógico, escuchó afirmar a Heróstratos de YouTube. Oh, si Dios es bueno, ¿por qué se muere la gente y hay maldad en el mundo? Para empezar, el pensamiento está inconcluso. Desde un punto de vista lógico, la agrupación de palabras que forman la frase Dios no se condice con la lógica, no es más que eso, un montón de palabras, tan válida como la contraria, es decir, Dios se condice con la lógica perfectamente. Para que una afirmación tenga validez desde un punto de vista lógico, se tienen que formular una cadena de pensamientos relacionados, o sea, afirmaciones conectadas por nexos e implicancias, que den por conclusión que Dios no existe. Sí, hay que trabajar la idea, bastante más. Yo sé que eso es algo que para alguien que se recuesta al equipo que cree superior, no le guste, ya que precisamente se anota a las filas de los que van ganando, para profitar del trabajo ajeno, y no a la inversa. A pesar de que un silogismo que cumpla con todas las condiciones para ser válido, sería deseable, no es absolutamente necesario, aunque sí lo es, una sucesión coherente de pensamientos, y no afirmaciones grandilocuentes hechas a boca de jarro, sin base alguna, por personas que solo tienen el objetivo de llamar la atención, lo cual es sumamente irritante cuando uno toma en serio un tema y se esmera por buscar una verdad. Alejandro Dolina dijo una vez: algunos creen que la combinación de palabras, yo creo que, puntos suspensivos, autorizan al locutor a decir las barrabasadas más insólitas. Las incoherencias más grandes, las he escuchado después de que la frase comience con las palabras, para mí que, aunque me gustaría que esos youtuberos ateístas militantes, lo intentasen, el probar por lógica la existencia o inexistencia de Dios, es una empresa que no les recomiendo, ya que es algo que a través de la historia lo han intentado innumerables personas harto inteligentes como Averroes, René Descartes, o Gottfried Leibniz, para nombrar algunos, y no lo han logrado. Pensar que lo intenten unos pobres detractores de leyendas, da risa. Eso es algo que por ahora, ni la lógica, ni las ciencias, lo han conseguido. Recuérdese que, al igual que en la justicia toda persona, es inocente hasta probarse lo contrario, es de buen científico o persona que se precie de un pensamiento lógico, el no negar la posibilidad de algo, lo cual la ciencia o la lógica no lo han hecho. Es decir, si la ciencia y la lógica no han probado la no existencia de Dios, la gente coherente con estas, no niega esa posibilidad. Aunque no hay otra realidad que la realidad aparente, se confunde fácilmente con esta, y personas que se jactan de coherentes y de pensamientos objetivos, llevados por la pasión de un afán de gloria en el ambiente académico y social, echan por la borda toda moral, y hacen uso de los más bajos recursos retóricos, por ganar una discusión. Un joven pedagogo alemán y ateísta militante, Philipp Müller, dijo con el criterio de no descartar aquello que la ciencia no ha probado como falso: se debe creer en el hada de los dientes. Eso es ridículo. No bajo a discutir a esos niveles. Creer en un hada que cambia monedas por dientes es una tontería. Cualquiera sabe que eso lo hace el ratón Pérez. Quack. Müller propone no creer en cosas que no se ven, ni se tocan, o que no se condicen con la lógica del día a día. Nótese que al entrar en esta discusión que propone Müller dejamos el terreno lento pero seguro, de la estricta lógica y las ciencias exactas, y entramos a uno más inseguro de las especulaciones, que si bien tienen su valor en la vida diaria, para problemas cotidianos, la menor cuota de aciertos hace de estos pensamientos especulativos, de una calidad inferior a los que se atienen a la lógica estrictamente. Está claro que lo que Müller hace es una chicana, más precisamente, un recurso retórico llamado falacia del hombre de paja, que consiste en meter en boca del otro cosas que no ha dicho y luego rebatir esto. En este caso, nadie pidió que los ateos crean en Dios o en las hadas. Lo que sí se ha dicho es que si pretenden que los religiosos y los agnósticos descarten esa posibilidad, deberán presentar pruebas. Tristemente he tenido la mala experiencia de debatir con estudiantes de astronomía y otros académicos respecto de Dios y otros temas, que con falacias y recursos retóricos, más dignos de programas televisivos de chimentos que de ambientes doctos, descartaban esta y otras ideas también. Y, evidentemente, no se creían atados a moral científica alguna. Muchas veces esos opinólogos a la ligera y youtuberos a los que les gusta extraordinariamente mucho escucharse a sí mismos,
confunden la lógica y el sentido común. La primera, es la ciencia formal que estudia el razonamiento y las leyes y formas del pensamiento en función de la verdad. Y el segundo, nadie sabe qué es, pero todo aquel que quiere sentirse sagaz, tiene la obligación de decir que es el menos común de los sentidos. El sentido común, es por decirlo así, el primer pensamiento que a uno se le viene a la cabeza, cuando uno no sabe nada sobre un tema. El sentido común, nos dice que, el aire, no existe, que el hombre, no está hecho para volar y muchas otras sandeces, que al primer análisis, del tema, se develan como tales. Si Dios, es bueno, ¿por qué se muere la gente buena y hay maldad en el mundo? Primero, aclaremos que el Dios, al que citan asiduamente para demostrarlo, es al Dios del Viejo Testamento, el cual, efectivamente no es bueno, repito, no es bueno, ni malo. Ese, es el mismo Dios que adoran los judíos ortodoxos hoy en día, es el Dios que da y quita, el que premia, y castiga, el Dios de las leyes, donde ni siquiera una hoja, se cae al suelo sin que lo autorice. En esta idea de Dios, no existe un concepto independiente de Dios como el mal. El diablo, no es más que un ángel sin importancia y no el líder de los malos como en la concepción cristiana de este. Esta concepción de Dios, está más allá del bien y del mal, o desde un punto de vista histórico, más atrás, o sea antes de la propagación de las ideas maniqueístas del concepto. El que sí afirma ser bueno es el Dios del Nuevo Testamento, el de las enseñanzas de Cristo, el Dios cristiano. A comienzos de nuestra era, las ideas iraníes de una batalla entre el bien y el mal, se habían arraigado en el levante mediterráneo. Mi primer consejo a esos youtuberos ateístas, es leer un poco más, ya que se trata de un tema viejísimo, del cual se ha escrito hasta el hartazgo. 300 años atrás Gottfried Leibniz, escribió una obra fundamental al respecto, con el súper explícito título, Ensayo de Teodicea, sobre la bondad de Dios, la libertad del hombre y el origen del mal. Con poco de investigación si hubiera podido tropezar con formulaciones mucho más inteligentes de esta idea que la frase citada al principio de este artículo. Si Dios es bueno, ¿por qué hay maldad en el mundo? Ya 2300 años atrás, Epicuro de Samos lo hizo con mucha más elegancia. Epicuro dijo, es que Dios quiere prevenir la maldad, pero no es capaz. Entonces no es omnipotente. Es capaz, pero no desea hacerlo. Entonces es malévolo. Es capaz, y desea hacerlo. ¿De dónde surge entonces la maldad? Es que no es capaz, ni desea hacerlo. Entonces ¿por qué llamarlo Dios? Alrededor de 300 años antes de Cristo, antes de que el Dios cristiano apareciera, o sea que las ideas de omnipotencia y absoluta benevolencia, se los habían atribuido a otros dioses antes que a este. Empiezo a creer que hasta hubo guerras religiosas, antes de que aparezcan cristianos y musulmanes. Análisis de los razonamientos de Epicuro. Lo que dijo Epicuro podríamos formularlo de la siguiente manera. Dios es omnipotente, Dios es absolutamente bondadoso, por ende, vivimos en un mundo perfecto. Hay que ser demasiado creyente para creer la conclusión. En general podríamos decir que la conclusión es equivocada. En el siguiente video, analizaremos los razonamientos de Epicuro, las ideas de Averroes, la paradoja de la omnipotencia y más.